Bienvenidos a un episodio más del Club de las Peri. Hola Susi, Hello, bienvenida. ¿cómo estás, amiga? Oye, hoy tenemos de vuelta a un querido amigo, además que soy paciente fiel de Amigo mi y también querido doctor doctor de las Efio, peris. pero no solo tenemos al doctor Efio, tenemos al Team Efio. O sea que está la doctora Isabela y el doctor Julio, gran amigo que queremos mucho en este podcast, porque además es un fiel aliado de este podcast, y apreciamos mucho que él a través de sus redes también Sí, sí, comunica, comunique comparte, o el sea, tema de la perimenopausia y de la menopausia. Así que le damos la bienvenida a el doctor Julio y a la doctora Isabela, el Team Efio. Yo también me siento parte del Team Efio, quiero que sepan. Cada vez que él dice Team Efio, yo también me siento parte del Team Efio. Así que gracias, bienvenidos, gracias por acompañarnos otra vez, Julio. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy que interesante, nos lo han pedido que muchísimo. principal, o sea, yo lo viví, y que es el aumento del colesterol en la perimenopausia y en la menopausia. Es algo muy común, es un síntoma reconocido de la peri, Y así de la que, y de menopausia. la menopausia. Así que hoy vamos a hablar un poco del colesterol. Así que Bienvenidos, les bienvenidos. damos la Gracias, bienvenida. gracias. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que junto a la doctora Isabela Riquieri hemos estado trabajando fuertemente en suplir una necesidad. Y lo que estábamos comentando antes de que empezáramos a grabar, hay un público objetivo que tal vez ha sido olvidado por los profesionales de la salud. Y cuando a mí me encanta la inteligencia artificial, y entonces yo le pregunté a ChatGPT, voy a un podcast de unas mujeres que tienen un target alrededor de los 30 y los 60 años, que es la perimenopausia y posmenopausia. Y quieren hablar sobre colesterol. Necesito estadísticas. Dame estadísticas. Dice que mujeres que puedan tener trastornos de la menopausia pueden ser alrededor de 1.2 millones de mujeres. Wow. Y cuando tú verificas que en Estados Unidos 20% de las mujeres que están en este periodo de la perimenopausia van a tener síntomas, o sea, 1 de cada 5, tú dices, wow, hay un objetivo. Entonces yo le pregunté, chat, GPT, aunque tal vez nuestro censo no se hizo bien, según esas estadísticas, ¿cuántos panameños somos? ¿Cuántos representan mujeres? Y de esas mujeres, ¿cuántos están alrededor de los 30 y los 55 años? Y representó el 15% de la población de este país son mujeres en ese grupo de edad. Y representan alrededor de 200 o más, 250,000 o más mujeres que pueden tener este periodo de la perimenopausia hasta la menopausia. Y eso quiere decir que un quinto por lo menos de ese grupo va a tener síntomas, solo síntomas, más no sabemos otras cosas como el colesterol que no da síntomas Que y es puede afectar la asintomático. salud de las pacientes. Ujú, Por eso claro. estamos aquí. Bueno, muchas gracias y definitivamente son cifras importantes. Y bueno, empecemos por que nos expliques por qué se ve afectado el colesterol en la transición hormonal hacia la menopausia. Claro, esa es una gran pregunta y empieza todo por, al final, hoy estaba haciendo una revisión casualmente para prepararme para este podcast y hay un artículo bien interesante que habla sobre, sí, lo que siempre ustedes manejan, la pérdida y la disminución del nivel de estrógeno en la sangre en este tipo de pacientes. Eso crea una alteración a nivel del metabolismo y quiero aclarar que el perfil de colesterol es extremadamente amplio. Cuando ustedes vean en sus laboratorios que dice colesterol, en realidad estamos refiriendo al colesterol total, pero la interpretación de los otros componentes del colesterol es lo que hace complejo este tema. Pero para eso estamos, para asesorar. Yo creo que empecemos que el primer mensaje es que el colesterol peligroso y que aumenta el riesgo de enfermedades cardiometabólicas es el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo. Este colesterol se puede alterar en las mujeres en la etapa de la perimenopausia. Y se puede observar que más o menos como 3 años antes de la aparición de la menopausia vas a observar un ascenso que va a ser poco a poco y se va a mantener elevándose por menos 2 años después de la menopausia. Y después se mantiene estable, no va a bajar. Existen otros componentes, por ejemplo, el colesterol HDL, conocido como el colesterol bueno, que dentro del metabolismo del colesterol es el que se encarga de remover el colesterol de la circulación en los intestinos y que se metabolice en el hígado. En las mujeres que tienen trastornos con el estrógeno, ese colesterol es disfuncional. Por ende, esa paciente va a tenerlo en menos concentración y disfuncional. No hay diferencia en otro componente que se llama los triglicéridos. Pero
te podrá contar la doctora, que le voy a dar la palabra ahorita, existe otro componente que se llama la ApoB y LipoA. Uy, sí. Y ya te voy a explicar qué es el ApoB, porque la mayoría de los médicos evalúa solamente el perfil lipídico, evaluando el colesterol. Pero dependiendo de los niveles de ApoB, esa paciente está en más o riesgo neutro o menos riesgo de tener una enfermedad con obstrucción de colesterol en sus arterias. Así es, la apolipoproteína B básicamente es una proteína que se encuentra pues, en las membranas de las moléculas de colesterol, principalmente del LDL, que es el colesterol malo. Y durante la menopausia hay un aumento tanto del LDL, pero también se ve un aumento del ApoB. Esa proteína, piénsalo como si fuera como un velcro, hace con que ese LDL tenga una mayor capacidad de pegarse a las arterias. Y de ahí que el perfil pues, del colesterol en ese periodo se vuelve más aterogénico. Y eso se suma a que en esa etapa de la perimenopausia a un aumento del riesgo de resistencia a la insulina. Cuando la paciente, cuando se suma eso más el aumento de la resistencia a la insulina, eso también contribuye a que el colesterol sea más aterogénico y me empeora todo el cuadro cardiometabólico de la paciente. Aterogénico es que no logra como funcionar esta relación, o sea, para lo que estaba hecho el sistema, digamos, ¿no? Sí, aterogénico es mayor capacidad de causar las obstrucciones arteriales. Ok. Que pueden ocurrir tanto en corazón como en cerebro, o sea, realmente todas las arterias. Y eso es un tema, porque si tal vez algunas de las personas que están escuchando ese podcast no les han solicitado a sus médicos un ApoB, deberían pedírselo, doctor. Porque ahorita mismo en los congresos internacionales de cardiología, lo que se invita es a los médicos que no se fijen solamente en el colesterol LDL, sino que ampliemos a una evaluación más completa con el ApoB. Porque usted puede tener el colesterol LDL muy alto, pero si usted tiene ApoB en una concentración normal o baja, tal vez tu colesterol no tiene la capacidad de obstruir tus arterias. Claro. En cambio, puedes tener colesterol en baja concentración y tu ApoB en concentración elevada, aunque tengas poquito, el poco a poco se está pegando en tus arterias. Entonces, esto es interesante porque tal vez hace 4 años usted tenía su colesterol normal, pero ya dimos el dato clave. Cuando te estás acercando, mira, yo se lo digo a los pacientes, tal vez no tienes ni un síntoma, tal vez no tienes la edad promedio para tener menopausia, pero este colesterol que está subiendo es un indicador que tal vez no tienes trastornos hormonales, porque tus hormonas pueden variar su concentración y sus niveles en sangre dependiendo en qué momento del ciclo menstrual lo haces. Exacto. Entonces, a veces, y no tienes síntomas, yo creo que aquí hay que prestar atención. Y prestar atención significa que tal vez debemos empezar a tomar medidas. Y medidas no estoy hablando de medicamentos. Medidas es cambios en el estilo de vida y cambios en nuestra mentalidad, porque vamos a entrar en una nueva etapa donde definitivamente tenemos que hacer muchísimas más cosas para mantenernos saludables. Sí, no, y yo voy a poner el ejemplo mío, personal. Cuando el doctor Efio vino al podcast la primera vez, me llamó mucho la atención todo lo que obviamente él explicó y dije, definitivamente tengo que ir a hacerme un chequeo general. Y obviamente fui donde el doctor Efio y al ir donde el doctor Efio, efectivamente mis marcadores de ApoB, de LipoA salían malos, altos para mi edad, igual que mi LDL salía un poco alto. Recuerdo que lo tenía en 110 y recuerdo cuando ustedes me dijeron, bueno, definitivamente ya a tus 48 años con estos marcadores como los tienes un riesgo cardiovascular y necesariamente vas a tener que tomar estatinas, porque yo era de esas mujeres que estaba negada a tomar estatinas. Y quiero que sepan que luego de mi tratamiento con estatinas y luego de unos meses, pocos meses después, creo que si acaso 3 o 2 meses, después que empecé a tomar estatinas, que volví a hacerme mis exámenes, todos mis marcadores mejoraron. Todos mis marcadores, y bueno, excepto el LipoA, que bueno, Isabela me contaba que para el LipoA realmente no hay medicamentos, no existe un medicamento Claro. para bajar el LipoA. Pero mi colesterol malo de 110 bajó a 76. Sí, yo vi. Y también hiciste algunos ajustes en alimentación, que es Claro, lo otro. Nunca tenemos como la respuesta de obviamente todo. porque ya nosotras hacemos Ya, tú lo comías demás. bien, pero Yo comía tuviste que bien, ajustar hacía algunas ejercicio, cosas. pero Igual. esto lo cuento para que mujeres como yo, de mi edad o cerca de mi edad o más avanzadas que yo en edad, entiendan que por más que llevemos un estilo de vida saludable, hay veces que nos tenemos que ayudar de medicamentos como las estatinas. Y que efectivamente, por ejemplo, a mí me ha mejorado mucho mi salud metabólica, ¿no? Gracias, obviamente, a que ustedes me convencieron que hacia allá era donde tenía que ir, ¿no? Claro. Yo creo que esta parte es interesante porque estamos hablando de un perfil de paciente bien característico. Estamos hablando de una persona que estuve revisando tus redes sociales y hay una amiga que te describe
como su inspiración para entrenar, su dealer de suplementos. Estamos hablando de una persona que tiene mucho conocimiento, que se esfuerza, pero por estar en esta etapa de la perimenopausia tiene un perfil elevado. Entonces, con la doctora desarrollamos, porque no es mandar laboratorios por mandar. Sí. O sea, yo necesito, ya les voy a explicar, hay una cosa que se llama el inflamosoma. O sea, la perimenopausia te activa ese sistema inflamatorio y por medio de exámenes de sangre, tú puedes saber que a pesar de que usted entrena, usted puede estar inflamada. Tal vez no necesites estatinas porque tus colesteroles, tu nivel de colesterol está normal, pero como yo siempre digo, todo suma y nada resta. Entonces nosotros le decimos a los pacientes, hey, hay un montón de cosas que puedes hacer, y eso es lo que ella le explica a los pacientes. Les explica el laboratorio que mandamos, el PCR y las demás otras medidas. Sí, así es. El PCR ultrasensible nos ayuda un montón a ver el grado de inflamación de la paciente, porque hay veces que las pacientes pues se siente pues la ganancia de peso y se sienten hinchadas y se sienten mal y se sienten inflamadas, y cuando vemos el PCR está altísimo, y ahí hay que revisar todo lo que está haciendo la paciente, porque el periodo de la perimenopausia con la pérdida de estrógenos y también pues de la progesterona aumenta un montón el grado inflamatorio. Si eso lo sumamos un aumento de grasa visceral, sumamos pues un aumento de porcentaje total de grasa en el cuerpo, niveles de estrés también son muy importantes porque el cortisol también nos eleva muchísimo la inflamación. Todos esos son componentes que me empeora el estado cardiometabólico de la paciente. El sueño también es sumamente importante en el estado inflamatorio. Entonces empezamos a analizar en la consulta, de ahí nos dedicamos bastante a escuchar a las pacientes porque necesitamos abundar en todos los aspectos de su vida para ver qué hacemos para disminuir esos grados de inflamación. Sí. Definitivamente todo esto es importante, y muchas personas también, incluso cuando se hacen sus exámenes anuales, no incluyen marcadores como LipoA y ApoB, que son marcadores que, como ustedes dicen, son importantes a poder determinar, por supuesto, tu salud metabólica y cardiovascular. ¿Qué riesgos tiene una mujer en perimenopausia y en posmenopausia con colesteroles elevados y marcadores elevados? Esa es una gran pregunta, y voy a aprovechar ya que tocas el tema de la LipoA. La LipoA es un componente del perfil de colesterol. No se manda de rutina, pues por desconocimiento realmente, porque las guías internacionales dicen que a toda persona que viva en un planeta que se llama Tierra se debe hacer una medición por lo menos una vez en la vida de la LipoA. Ajá. La LipoA te determina tu riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Si usted tiene LipoA por encima de valores considerados anormales, usted tiene 1.5 veces más riesgo de infartarse, de tanto de corazón como de cerebro, comparado a una persona con LipoA en niveles normales. Incluso tiene 2 veces más riesgo de tener una obstrucción de una válvula que se llama aórtica. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que no existe tratamiento actual que pueda reducir los niveles de LipoA y reducir tu riesgo. Sí. ¿Es el fin del mundo el que tiene LipoA elevado? La respuesta contundente es no, porque entre más información, mayor poder de acción tienes. Entonces, si usted tiene LipoA alta, ¿cuál es la medida? Pues haga como Ana Graciela. Entrene todos los días, tome medidas para desinflamarse, porque, empecemos por aquí, la inflamación generalmente inicia por la boca. Y eso, te puedes dar cuenta que pues, uno de los principios que utiliza, por ejemplo, Susi en su programa, es la dieta antiinflamatoria. It's okay. Vamos a meternos bastante proteína para mejorar nuestra masa muscular y detener el inflamosoma. La dieta es tan importante que va a afectar tu microbiota intestinal. Entonces, estos días hablaba con un amigo gastroenterólogo que me decía, Julio, dentro de tu programa de perimenopáusicas deberías incluir muchísimo, hacer énfasis en la higiene dental, porque eso es otra forma de inflamación. Todo suma, nada resta. La higiene del sueño que mencionó la doctora, hicimos una revisión de un estudio bien interesante. La exposición, no estamos hablando de toda la noche. Una exposición a luz, tanto de pantallas, lámparas, celular o un carro que pase por tu ventana, altera el sueño. Al alterar el sueño, puede aumentar esa exposición a luz a 15% más riesgo de tener resistencia a la insulina y aumenta la variabilidad cardíaca. Básicamente, cuando una luz se enciende y tal vez no te despiertas, es como si te jamaquearan. Y cuando te jamaquean, cuando estás durmiendo, ¿cómo? Te alteras. Claro. Te eleva cortisol, te eleva adrenalina, aumenta tu riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué medidas se toman? Pues yo empiezo así. Lo más básico, yo utilizo antifaz. Yo utilizo suplementos. Y nosotros usamos muchísimos suplementos. Yo era los únicos que no creían suplementos. Pero de que yo probé el glicinato de magnesio. Buenísimo. Y cómo pude llegar
Porque yo duermo bien. Y dormir bien me refiero a que yo invertí un colchón de $3,000 para poder dormir bien, porque yo necesito estar desinflamado y estar con todo al día siguiente cuando yo tengo que ir a trabajar. Pero yo lo medí. Por ejemplo, esta pulsera que yo utilizo, que se llama el Whoop, Sí. esto lo utilizan personas como Cristiano Ronaldo, LeBron James, que son atletas de alto rendimiento, que ya están muy cercanos a los 40 años, pero quieren prolongar su carrera. Énfasis en que este dispositivo te mide los niveles de estrés. Yo me di cuenta, por ejemplo, que yo tenía altos niveles de estrés cuando manejaba. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer es manejar menos. Y en vez de contratar un chofer, lo que hice fue que disminuí y optimicé mis rutas, que es lo que invitaría también a sus clientes, a sus oyentes. Optimiza tus rutas, planifícate, como todo en la vida, así como planifican ustedes su plan de nutrición, su entrenamiento, planifica tus rutas, evita el cortisol, disminúyelo, todo suma, nada resta, eso es algo que te suma. Y otra cosa que me da mucho este dispositivo es que me permite conocer mis 4 etapas del sueño. Despierto, sueño ligero, el sueño profundo y el sueño REM. Ustedes, entre más tiempo pasa en la etapa 3 y 4, que son las últimas que mencioné, esas son las etapas donde hay regeneración celular y se aumentan la secreción de hormonas que te aumentan la producción de tejidos. Entonces, si usted puede dormir 8 horas, pero tiene que ser 8 horas de calidad y eso se mide aquí. Claro. Entonces, yo creo que algo que deberíamos hacer es eso, pues conocer un poquito más nuestro cuerpo utilizando todo lo que nos brinda la tecnología. La tecnología. Ya eso es lo que estamos, a mí yo le digo esto a una clienta y me mata, ¿no? O a alguna alumna, como que ya estás por ahí arriba, pero claro, para llegar allá uno tuvo que pasar por todo un tiempo como educativo, de conocer tu cuerpo, conectar con tu cuerpo. Y por esa línea, como estamos hablando del colesterol, a ustedes les llegan, y quiero que ustedes confirmen esto que dicen las estadísticas, porque a pesar de que Isabela es jovencita y el doctor también es joven todavía para el grupo estetario, las personas que les llegan, empiezan como a decirles, bueno, es que se me subió el colesterol, estoy asustada, y lo descubrieron por un examen de rutina, porque como ustedes dijeron bien, es asintomático. ¿Confirman ustedes que en esta población hay esta elevación? O sea, ¿lo han visto, lo han palpado, de que llegan asustadas con el colesterol más alto porque se dieron cuenta? Lo vemos frecuentemente y para nosotros nos preparamos, literal. O sea, nosotros, cuando vienen los pacientes, nosotros revisamos la agenda previo a iniciar la consulta. Lo hacemos generalmente en las mañanas. Entonces uno se prepara para los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Este podcast probablemente va a recibir muchos comentarios de haters y cuentas falsas porque está tocando un tema candente en las redes sociales, que es el uso de las estatinas para el tratamiento del colesterol. Sí, el colesterol elevado aumenta su riesgo no solamente de infartos de corazón, sino de infartos de cerebro. Aumenta su riesgo de tener insuficiencia arterial periférica, aumenta su riesgo de hígado graso. Tener el colesterol elevado también aumenta su riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, la doctora hizo una revisión de cómo, ya se lo va a mencionar, el tipo de estudio y qué pacientes se benefician, de cómo intervenciones en el colesterol en edades tempranas benefician a los pacientes y cómo las estatinas no te va a dar demencia. Exacto. O sea, hizo una revisión de artículos. Interesante, Isabela, cuéntanos eso, porfa. Esa revisión fue muchísimo interesante. Comparaba todas las moléculas de colesterol y diferentes edades y se valoraba el riesgo de los niveles de colesterol con el desarrollo de demencia. El estudio se enfocaba en demencia por todas las causas, principalmente demencia vascular, que son pues problemas en arterias y en Alzheimer también. Y se vio que el mayor target es de la persona en el midlife, que es justamente este periodo que estamos hablando de los 30, 50, la mediana edad, que en ese grupo etario es el que más se beneficia de las estatinas para la prevención en el futuro de pues, demencia por todas las causas principalmente. Ayuda bastante las estatinas a mejorar y pues lo que mencionaba el doctor del riesgo, que ahorita pues en las redes sociales sí hay un tabú muy grande de que las estatinas causan demencia, pero hay muchísimos estudios, de hecho hay un metaanálisis de más de 7 millones de pacientes que indican que realmente las estatinas fue un factor protector para prevenir la demencia. O sea, al revés. Porque, así es, porque el colesterol va tapando las arterias del cerebro y tapa 1, 2, porque tenemos arterias grandes que van como subdividiéndose pues, en arterias más chiquitas. Entonces las más chiquitas, su diámetro es pequeño y el colesterol lo tapa fácil. Cuando tapa 1, tapa 2, quizás no pasa nada, pero con altos niveles de colesterol se tapan varias y ahí empezamos a ver el deterioro cognitivo. Y pues eso lo logramos
eso lo logramos prevenir a través de las estatinas. Sí. Okay. Y quiero aclarar que el mundo del colesterol es muchísimo más allá de las estatinas. Sí. ¿Por qué? Sí. Por ejemplo, hay otros medicamentos aparte de las estatinas, que si alguien es intolerante a la estatina, tú puedes utilizar algo que se llama ácido bempedoico, por ejemplo, que está disponible en muchísimos países del mundo, no está disponible en Panamá, pero para que vean... Ese es inyectable. No, el ácido bempedoico sí es oral, pero Ok. a lo que voy, y tu comentario es muy correcto, es que nosotros no estamos a favor de las estatinas. Yo estoy en contra del colesterol alto, Exacto. ¿ok? Existen otros medicamentos que se llaman los inhibidores de las PCSK9. Esos son unos inyectables subcutáneos, se colocan cada 2 semanas, son fantásticos. Pueden lograr hasta un 65% de reducción del colesterol LDL. Y tomando el tema del porcentaje de reducción, quiero aclararles que la primera instancia y que utilizamos nosotros en todos nuestros programas, tanto el de reducción, de las menopáusicas, lifestyle, clínica de cardiología, es que las intervenciones no farmacológicas, entrenar y plan de nutrición son la primera medida que tienen que tomar todos los pacientes. ¿Por qué? Si usted come y usted entrena, el porcentaje de triglicéridos que puede reducir es hasta alrededor de 40-50% del que usted tiene. Si usted, por ejemplo, tiene colesterol LDL aumentado y usted entrena y come bien, como mucho va a bajar entre 25, tal vez 30%. Wow. Entonces nosotros tenemos que establecer la meta según el tipo de paciente. Entonces Claro. al final es, si no se puede lograr con plan de nutrición y ejercicio que hacemos, Entonces entonces vamos usamos al- medicamentos. Sí, ¿qué fue lo que me pasó a mí? ¿Qué pasó? Exacto. Pues, claro. Y a mí ya eso era mi último recurso. Es el último por así recurso. decirlo. Entonces, por eso que al final, una de las preguntas que ustedes nos hicieron fuera de grabación fue, ¿qué tan bajo puede estar el colesterol? Creo que lo principal es que cuando un bebé nace, el feto, tiene alrededor de 30 miligramos por decilitro de colesterol LDL, colesterol malo. Vamos de nuevo, no hablo de colesterol total, LDL. Cuando llegas a la adolescencia, el ser humano puede estar alrededor de 70. Cuando el paciente está alrededor de los 30, 40 años, ya el colesterol está sobrepasando los 100. Ahora, hago este énfasis y hago mucho, para mí es muy importante esto, porque hay pacientes que me dicen, doctor, ¿por qué mi colesterol se está elevando? Yo le digo, pero sí, amigo, pero tal vez tu colesterol se está elevando porque usted tiene 60 años cronológicamente y tu hígado tiene 60 años peleando contra el colesterol y tu estilo de vida. Claro. Cuando alguien tiene elevación de triglicéridos y colesterol, es porque ese páncreas y ese hígado tienen más de 15 años trabajando a toda máquina para compensar tu estilo de vida. Entonces no te extrañes que tú dices, llegan los pacientes que te dicen, no, doctora, pero yo como bien, yo hago ejercicio, mire mis redes sociales, mire que yo soy delgada, pero tú te percatas y tú cuando preguntas es, ¿cuánto tiempo usted realmente tiene de estar comiendo y entrenando bien? La gente dice, bueno, hace 3, 4 años, o desde que vi las perimenopáusicas hace 1 año. Entonces, Al club de las sí, al club de las peri. Entonces tú dices, es así. No todo el mundo, si tú me preguntas a mí, tú me conoces de repente hace un par de años atrás, yo hace 5 años pesaba 40 libras más y me costó, sin mentirte, meses en que mi colesterol se normalizara sin medicamentos. Porque mi pobre hígado estuvo sufriendo las consecuencias de la universidad, etcétera, 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 etcétera. Y eso le puede pasar a incluso hombres o mujeres. Por supuesto, la vida alegre. Sí, claro. Doctor, y algo que yo veo que también, pues hay muchos estudios ahora de los LPs, de los LP1s. Incluso he visto estudios que hace poco la doctora Haber, no sé si lo viste, sacó en sus redes un estudio que los LP1s funcionan mucho mejor en mujeres que hacen, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal, y su salud metabólica, por supuesto, mejora muchísimo, ¿no? Pero bueno, como también hay haters de las estatinas, hay haters de los LP1, como el Ozempic, el Mounjaro y todos estos. Y de las hormonas de reemplazo hormonal. Y de las hormonas de reemplazo hormonal. O sea, sí los hay. Pero, por ejemplo, en la medicina que ustedes practican, que es la medicina moderna preventiva, los LP1s ayudan en la salud metabólica cardiovascular de una persona, por ejemplo, que tiene colesterol alto. Claro, justamente era un video que voy a grabar hoy y me gusta empezar los videos así siempre como con un hook o algo que engancha a las personas. La preguntita. Claro, entonces te dices, ¿cuáles son las mujeres que tienen indicación para utilizar los LP1? O sea, cada 10 segundos y escuchando, ¿quiénes? Bueno, yo puedo empezar por lo siguiente. Los LP1, y voy a hablar uno que se llama semaglutide, que su nombre, y esto es algo bien importante para aclararlo, y quiero que aprovechando su espacio, y esto no es nada comercial, esto es solamente para educar.
Ozempic es el nombre comercial Sí. del medicamento que se llama semaglutide. Correcto. Wegovy es el otro nombre comercial de semaglutide. ¿Por qué son distintos? Porque cuando se utiliza para diabetes se comercializó como Ozempic. Y el objetivo de utilizar Ozempic en pacientes diabéticos es reducir la mortalidad de enfermedad cardiovascular. Te protege de infartos y te protege de incluso infartos de corazón y de cerebro. Con el tiempo se hicieron más estudios, porque Ozempic existe por lo menos desde el año 2016, semaglutide. Se encuentra que los pacientes también en programas directos, obesos, que también podían conseguir una reducción de peso importante. Entonces se comercializa con el nombre de Wegovy. Entonces por eso, aquí en Panamá no hay Wegovy. Y por eso es que en los programas de reducción de peso que se utiliza semaglutide, mucha gente dice, a mí me pusieron Ozempic. Y hay gente que dice, eso está mal porque tienes que usar Wegovy. No, es el mismo principio activo. Y quiero aclarar que solamente la presentación aprobada por la FDA es subcutánea. Si alguien te trata de ofrecer semaglutide Por vena. por vena, te está vendiendo un Ozempic de Temu, chueco. Eso no es así. De Temu. Existe una versión Horrible. de Ozempic oral, pero es menos potente, que es una pastilla, y incluso el laboratorio la ha dejado comercializar. No es porque sea mala, pero es que el otro se vende más, claramente. Claro. Ahora, el semaglutide en indicación de enfermedad cardiovascular funciona para diabetes, tiene indicación. Tiene indicación para paciente obeso con enfermedad coronaria, o sea, que tiene placas de colesterol, que usted vieron a un expresidente colocándoselo. Ajá. Bueno, él sí tiene indicación porque pues, los juicios se Claro. dijeron sus diagnósticos. Él tiene indicación por eso, Claro. porque tiene obesidad y enfermedad cardíaca como antecedente previo. En paciente diabético no diabético se demostró que el semaglutide puede protegerte al riñón y junto a otros medicamentos puede retrasar en 25 años la aparición de la hemodiálisis. Wow. Se demostró también en unos estudios recientes que el semaglutide específicamente puede ayudarte con el hígado graso. La otra molécula que se llama tirzepatide, que se Ajá. comercializa como Mounjaro, Ajá. es la primera molécula que es aprobada por la FDA para el trastorno de la apnea obstructiva del sueño. Wow. Y no es porque te abre los pulmones, no es porque te abre la vía aérea, es Ujú. porque te hace perder peso. Peso. Claro. Entonces, ahorita la doctora les va a explicar cómo funciona. Si tú me preguntas, ¿quién tiene indicación? Cualquier persona que tenga diagnóstico de obesidad. Y la nueva definición de obesidad indica que hablamos de índice de masa corporal, eso está Ujú. out. Simplemente tienes que tener tejido graso o tejido adiposo en exceso y usted es obeso. Y la doctora te va a explicar entonces cómo funcionan los bonitas GLP-1. Por eso es la otra pregunta. ¿Cómo funcionan? Porque dicen que da náuseas, que no sé. Pero eso tiene una explicación por qué te puede dar náuseas. Es un medicamento ampliamente estudiado y viene que dije del 2016. Y las indicaciones son múltiples. Y para mí, si tú me preguntas, son los medicamentos que han cambiado el mundo de la medicina cardiometabólica. Y vienen muchísimas más versiones. Seguro. Claro, ellos ya te los van a hacer- laboratorios te van a hacer están en impresionante. eso. Va a ser impresionante. Sí, Sí. sí. Bueno, científicamente, pues el mecanismo del agonistas de GLP-1 mejoran todo lo que es el metabolismo de la glucosa en el hígado. Ujú. Y de lo que usualmente lo que el paciente siente por sus otros mecanismos de acción que también juegan con las hormonas del hambre. Disminuyen las hormonas del hambre, entonces el paciente se siente más satisfecho con menos cantidad de comida. Usualmente un paciente que está con esos medicamentos puede tender a comer, por ejemplo, 2 comidas al día y no hace meriendas y con eso está satisfecho y cumple con sus requerimientos nutricionales. De ahí otras cosas que los pacientes pueden sentir. Disminuye el tránsito gastrointestinal. Cuando uno come, pues la comida pasa de esófago, estómago, intestino, y al disminuir el tránsito gastrointestinal, pues el alimento queda más tiempo en el estómago. Y de ahí es que necesitamos un buen plan de nutrición Sí. para evitar el tema de las náuseas. Porque claro está, Sí. con medicamentos, sin medicamentos, cuando uno come de más, uno se siente mal y se puede dar náuseas. Y también va a la calidad de la comida. No Claro. es lo mismo llenarse con una ensalada que llenarse con una hamburguesa llena de queso, bacon, etcétera, etcétera. Ensalada con proteína. Exacto, con proteína. Que Claro. tenga el No es lo- pollito, que tenga así el es, pollito. así es. No, claro, claro. Bueno, yo quería preguntarles también cómo estas mujeres pueden prevenir esto y cuáles son los exámenes para darse cuenta que la prevención funcionó, no funcionó, que llegó la peri, como en el caso de Ana Graciela, que era súper saludable. O sea, van de la mano, ¿no? Todo lo que yo tengo que hacer bien, pero que igual, pues, quizás no va necesariamente a imposibilitar que se suba, pero ¿cuál es la prevención
para el tema del colesterol y los exámenes. Me parece súper importante pedirles que nos digan, a ver, give me información para la gente. Usualmente, siempre, claro, si uno nos llega con ya los síntomas, uno los sospecha y empezamos con los exámenes. Pero siempre tratamos de que la mujer que está en ese target, por ejemplo, a partir de los 35 años, 38 años, 40, dependiendo de cada caso, empezamos a evaluar las pacientes con controles. Por ejemplo, usualmente recomendamos cada 6 meses para tener una gráfica e ir observando si empezamos a subir o no el colesterol. Entonces, los exámenes controles que usualmente en nuestro perfil cardiometabólico siempre incluimos el perfil de la glucosa con glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina, todo el perfil lipídico, incluyendo el ApoB, el tema del PCR que conversamos como marcador inflamatorio, las enzimas del hígado que me indican un grado de inflamación o no, y sumamente importante también la vitamina D. Por lo menos vamos valorando esto cada 6 meses y vamos observando, y ahí detectamos a la paciente es que mira, esta me está subiendo el colesterol, algo está pasando, y ahí conversamos, cambiaste, dejaste de hacer ejercicio por algún motivo, alguna lesión, cambiaste la alimentación, fuiste a un viaje, o simplemente y creo que podemos estar llegando a este periodo de deficiencia de estrógeno. Sí, y a mí me parece brutal el comentario que hace sobre la vitamina D, porque si bien es cierto, ustedes en este podcast del Club de las Peri han podido hablar y conversar sobre la deficiencia de vitamina D y que claramente siempre está asociada a calcio y a osteoporosis. La deficiencia de vitamina D en la medicina cardiometabólica es un biomarcador que nos indica que usted tiene un periodo de inflamación que está también afectando la forma en que usted absorbe esta vitamina, que es una hormona fundamental. Y tú lo ves que en los pacientes obesos tienen deficiencias profundas en los niveles de vitamina D. Y el paciente me dice, lo que pasa es que yo trabajo dentro de una oficina. No, amiga, no, amigo. El problema realmente con la deficiencia de vitamina D en el paciente obeso indica que usted cardiometabólicamente está más enfermo de lo que usted piensa. Porque la deficiencia de vitamina D también se asocia a pobre control de la presión arterial, a disminución de la fuerza muscular e incluso a episodios de depresión. Entonces, tomando en cuenta este detalle que por el control de la presión arterial, en esta paciente que está en el periodo de la perimenopausia, la pérdida de estrógeno hace un cambio importante en las fibras musculares del corazón, haciendo que se pongan muchísimo más rígidas, no permitiendo que el corazón se expanda y se contraiga de forma correcta, y las pone en más riesgo de eventualmente en los siguientes años de desarrollar una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, cuando usted tal vez necesita terapia de reemplazo hormonal y no se la colocan, no solamente es para mejorar los bochornos, los cambios de humor, la niebla mental, es para protegerla de otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, porque al final las mujeres perimenopáusicas, cuando evolucionan a posmenopáusicas, fallecen de enfermedades cardiovasculares. Es la primera incidencia en muerte, ¿verdad? Número 1. La gente piensa que es el cáncer de mama, pero la primera incidencia en muerte es enfermedades cardiovasculares. Total. Y ahora que tú mencionas la vitamina D, Julio, y que hablamos del tema de los suplementos, que tú no creías antes en los suplementos, ¿no? Yo veo también que para el tema del colesterol, los doctores también, muchos, o también los nutricionistas o los coaches nutricionales, también hacen mucho énfasis en los suplementos como por ejemplo los superomegas. Claro. Además de la vitamina D, los superomegas, la vitamina D con la K2, por ejemplo, sobre todo para las mujeres por el tema de la osteoporosis. Pero ¿qué suplementos nos ayudan? Y bueno, y la fibra. ¿Qué suplementos nos ayudan para el colesterol alto, por ejemplo? Primero, tiene que ser solamente omega 3. El 3, 6, 9 no nos sirve porque realmente los componentes 6 y 9 de hecho son proinflamatorios y me va a empeorar todo ese estado de inflamación que se produce naturalmente en la perimenopausia. Entonces tiene que ser solamente el omega 3. En la parte de atrás, importante verificar, el nombre científico es más largo, pero que contenga el DHA y DHA. Esos son los dos componentes del omega 3 que necesita tener. Y lo tercer punto importante es la dosis. Tiene que ser de 2 gramos diarios. Usualmente lo que podemos encontrar más en Panamá, en nuestro mercado, es de 1 gramo. Eso quiere decir que son 2 cápsulas diarias lo que se debe tomar para ayudar con este tema del colesterol. Y también se ha visto que el omega 3 pues ayuda con un síntoma muy común de la perimenopausia, que es el brain fog, que es la dificultad para concentrar y pues esa pérdida de memoria reciente.
Ayuda el short bastante con memory eso. loss. Así es. Bueno, y una preguntita como para ir cerrando este tema del colesterol. ¿Cuál es la recomendación general que ustedes hacen para las mujeres que luchan contra los colesteroles altos durante esta etapa? O sea, ¿cuál es el protocolo, por llamarlo de una forma, ¿no?, que el Team EFIO recomienda a las mujeres que, por ejemplo, como yo, o pues como otro prototipo de mujer, no tiene que ser necesariamente como yo, que hacemos todo, pues, o que, bueno, hacemos algunas cositas, ¿no?, pero que sentimos que por más que hacemos, nos hacemos nuestros exámenes rutinarios, seguimos con el colesterol alto, o sea, ¿cuál es el protocolo ideal en esta etapa? Porque vemos que pues, es un síntoma silencioso de la perimenopausia y de la menopausia, que no necesariamente porque tengamos un estilo de vida saludable, nuestros marcadores van a estar óptimos donde deben estar. Claro, yo pienso que algo clave es que tenemos que aceptar algunas cosas que van a ocurrir en nuestro organismo a medida que vamos ganando años. Yo creo que eso es fundamental. También tenemos que entender, y esto me lo explicó una genetista una vez, donde algunos pacientes que hacen muchas cosas bien, que son pacientes que son fit, que comen bien, entrenan durísimo, y dicen, doctor, yo no entiendo por qué tengo prediabetes. No tengo familiares diabéticos. Entonces, la genetista me explicó que así como tal vez tú y yo, aunque entrenemos, no tenemos fibras musculares para poder competir a nivel olímpico, hay personas que tienen que entender que a veces los páncreas y los hígados no tienen la misma función o capacidad. Hay personas que son capaces de tomarse una botella de whisky y siguen sentados conversando contigo sin ningún problema, y otros con un trago quedan encima de una mesa. Entonces, eso varía de persona a persona. Entonces, en mi opinión, creo que no es solamente aceptar que estamos cambiando, sino que tomar una acción sobre eso. En mi humilde opinión, nosotros utilizamos algo que impacta muchísimo a las personas, que es multiplicar su nivel de colesterol LDL por su edad. Ajá. Si está por arriba de 5.000, usted está en peligro de que ese colesterol pueda obstruir sus arterias. Entonces usted multiplica su colesterol, y eso sale de los estudios que definieron las metas de colesterol para cada persona, porque las personas se clasifican según su riesgo cardiovascular, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo, ya sea hipertensión, diabetes, obesidad, vas entrando en una categoría. Por ejemplo, si usted es hipertenso, usted es categoría bajo riesgo. Si usted es diabético, es categoría moderada. Si tiene una combinación de 3 o más factores, es categoría alta o peligrosa de tener una enfermedad cardíaca en un futuro, y el peor riesgo es si ya se ha obviamente infartado. Pero el paciente, para explicarle eso al paciente es difícil. El paciente dice, pero ¿qué yo? ¿Pero qué aquí? Ay, señora, no se complique. Todos tenemos celular, todos tenemos la calculadora. Multiplique. Si le da arriba de 5.000, hagamos la primera medida. ¿Qué cuál es? Dieta, ejercicio, y si no, medicamentos. Claro, entonces es sencillo. Sí. Multiplique, y si no, entonces hacemos todo lo que hemos mencionado en este podcast, que dijo la doctora. Sí. Nutrirnos de forma adecuada. Dieta rica en proteína. Entrenar tan duro como nuestra vida dependiera de eso. Así es. Y si hacemos todo eso bien, y estamos durmiendo bien, y estamos tomando los suplementos, manejamos el estrés, bajamos el cortisol, si a pesar de eso nuestro colesterol no está en las metas que queremos, o que llegamos como consenso con nuestro personal de salud, entonces usamos No, yo me acuerdo cuando yo fui a tu consulta, hice la multiplicación, dije, ¡Ah! Dios mío, me pasé de los 5.000, ¿no? Entonces ahí es donde uno le cae, como que uno piensa que uno tiene, o sea, que tu salud está óptima en todos los sentidos, y pues definitivamente ahí es donde uno entiende que uno le tiene que prestar atención a los marcadores que son silenciosos, que no te mandan ninguna señal, ninguna alerta que tú puedas decir, bueno, o sea, porque nadie se levanta y dice, tengo el colesterol alto, o sea, hasta que te haces un examen, o tengo la OPV alta hasta que te haces un examen. Entonces, pues definitivamente sí, es importantísimo el tema del colesterol en la salud cardiovascular de las mujeres, sobre todo en esta transición hormonal. Y bueno, para ir despidiendo un poco y cerrando este episodio que me ha encantado, háblenos dónde podemos atender a sus consultas, sus redes sociales, cómo nos nutrimos más de información de parte del Team EFIO. Claro, bueno, somos un equipo. Tal vez ahorita solamente está Isabela, pero nuestro equipo lo conforman otras doctoras, la doctora Lucero, la doctora Alexandra, y también está nuestro grupo de nutricionistas. Hacemos una medicina que yo llamo medicina ampliada. Vemos al paciente como un todo. Si bien ello es cierto, yo soy cardiólogo, creo que hace algunos años ya evolucioné a un médico que evalúa a su paciente de una forma integral. ¿Y dónde nos podemos ubicar? Estamos en Diparama Clinic, en el piso 24, en la Torre B, en el consultorio 2411.
y nos pueden buscar en nuestras redes sociales, literal. Team Efio, Dr. Julio Efio. Doctora Isabela Riquieri. Bueno, yo les recomiendo que sigan las redes sociales del Team Efio porque de verdad que yo me nutro mucho de información. Además me encanta cómo comunican de una forma que uno puede entender perfectamente sin ser médico todo lo que comunican, así que yo les recomiendo que sigan sus redes y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, que la verdad es que nos hemos nutrido mucho de esta información. Gracias a ustedes por habernos acompañado y regalarnos su tiempo y nos vemos en un episodio más del Club de las Peri. Chao.